Listo, entonces vamos a empezar de una vez. Rudy, ¿tú tienes apagado tu micrófono? No, creo que no. Puedo apagarlo ahora. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Muy bien. Sí. Aquí y pues, sí, señor. Bueno, siendo las 8:46 de la mañana, pues aprovecho para presentar mi trabajo, que se titula Pueblo de Dios en Cristo. Posibles aportes desde la eclesiología de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a la teología y a la situación de la Iglesia en América Latina. Trabajo pues dirigido por el padre Euclides aquí presente. El día de hoy, la presentación va a estar estructurada en los siguientes 3 momentos. Primero, pues algunos aspectos introductorios. En segundo lugar, cómo está dividido el trabajo. Y por último, unas conclusiones. Desde mis años en filosofía, me llamó mucho la atención una metáfora del filósofo danés Søren Kierkegaard, que consistía en que había una vez un payaso que lo mandaron a comunicar un incendio. El payaso ya estaba vestido para la función y cuando fue a comunicar el incendio, toda la gente se reía porque pues estaba vestido de payaso. Kierkegaard usaba esta metáfora para describir la labor del poeta. Y esta metáfora es continuada por Ratzinger. En su introducción al cristianismo, Ratzinger se pregunta, ¿el mensaje cristiano tiene algo que decir al mundo de hoy? ¿O será como ese payaso del que Kierkegaard hablaba? Y pues ahí entran 2 preguntas. ¿Será que es relevante el mensaje cristiano el día de hoy? ¿Tiene algo que decir, tiene algo que aportar la iglesia al mundo contemporáneo? Y esas preguntas motivaron mi estudio tanto de la filosofía como de la teología. Y las quise desarrollar a la luz de un teólogo que previamente mencioné, el cardenal Joseph Ratzinger, quien pues se preocupó por todas las preguntas que surgían sobre la iglesia en el día a día, entre esas, ¿qué es la iglesia y qué se espera ahorita de la iglesia para que sea relevante en el mundo? Ratzinger señalaba pues que la iglesia necesitaba ser un poco más divina, buscar más a Dios y tener mayor centralidad en Dios. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿esta reforma que Ratzinger propone a la iglesia es simplemente algo interior o también se puede aplicar a una realidad social? ¿Tiene alguna implicación en lo social? Y pues, para abordar todas estas cuestiones, quise escoger un continente en donde las problemáticas sociales han estado muy presentes, que es el continente latinoamericano. Y esa es la pregunta por la cual quise iniciar este trabajo. ¿Será que los posibles aportes de Ratzinger sobre la iglesia, todo lo que él dice, se puede aplicar a la situación del continente latinoamericano? Y pues me propuse en este trabajo ofrecer una propuesta que se pueda aplicar a la teología en América Latina a partir de lo que Ratzinger señala sobre el concepto de pueblo de Dios y todo lo que él dice sobre la iglesia. Ese es mi objetivo. Y para desarrollarlo, lo dividí en 3 partes. En primer lugar, pues abordo el concepto de pueblo de Dios, desde toda la tradición teológica hasta Ratzinger. Luego, abordo todos los aspectos de la eclesiología ratzingeriana, todo lo que Ratzinger dice sobre la iglesia, y ya en el tercer momento entro en materia, que es qué le puede aportar Ratzinger a América Latina. Como comenté, el primer momento se titula La Iglesia como pueblo de Dios, desde el Concilio Vaticano II a Ratzinger. Aunque el concepto de pueblo de Dios estuvo presente desde los tiempos bíblicos y de los padres de la Iglesia, con el fin de reafirmar la conciencia de la Iglesia que tenía como pueblo. O sea, la Iglesia se entendía como pueblo, tanto los padres de la Iglesia como la misma Sagrada Escritura, pues entendían a la iglesia como pueblo. Y esta conciencia que pues fue desarrollada por los padres se fue olvidando a lo largo de la Edad Media hasta principios del siglo XX.
que es cuando hay un redescubrir de esa dimensión comunitaria de la iglesia, con teólogos como Romano Guardini, Maximilian Koster y Cerfo, entre muchos otros, que empezaron a estudiar esa dimensión comunitaria de la iglesia. Bueno, preguntarán ustedes por qué llamé del concilio si hay todo este presente. Es porque en el concilio es cuando se define como canónica la definición de la iglesia como pueblo de Dios. Aquí el concilio dice, la iglesia es pueblo de Dios. Y es la imagen que el concilio Vaticano II emplea para definir a la iglesia. Esta noción estuvo en fuego en toda la teología del posconcilio. En los años 70 fue la noción dominante, pero a partir de los años 80 empieza a haber una especie de ambivalencia en esta noción. ¿Por qué? Porque debido a las situaciones políticas y sociales, se empezó a entender este concepto de una manera sociológica y política. Pero pues en algunas corrientes teológicas se seguía rescatando el pueblo de Dios como el concepto de la iglesia del concilio. Entonces, en América Latina, el concepto de pueblo de Dios y en toda su tradición teológica va a estar muy presente. Mientras que en Europa, este concepto va a generar un poco más de ampolla por toda la situación social y política que se vive en varias partes del mundo. Y entre los teólogos que desarrollan esto se encuentra Joseph Ratzinger, quien reconoce al mismo tiempo la grandeza de la noción de pueblo de Dios, pero también es consciente de sus límites. Por eso, lo primero que él hace es reafirmar que pueblo de Dios es un concepto teológico, no es un concepto sociológico. ¿Por qué? Pues a fin de cuentas el concepto de pueblo de Dios hace referencia a Dios y muestra que la iglesia debe estar centrada en Dios. Por eso denunciará en sus escritos de los años 80 y de los años 90 toda esta instrumentación política que se hace del concepto de pueblo de Dios. Y para recordar que pueblo de Dios es un concepto teológico, Ratzinger, haciendo un estudio del Antiguo y del Nuevo Testamento y también de la teología de los padres, señalará que el concepto de pueblo de Dios habla con mayor precisión del pueblo de Israel. De hecho, en las 26 veces que se menciona el concepto de pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, solo 2 se pueden emplear de manera directa a la iglesia. Las otras 24 hacen referencia a Israel. Y entonces, ¿por qué decimos que la iglesia es pueblo de Dios? Lo decimos a la luz de Cristo. Ratzinger dice que una lectura cristológica del concepto de pueblo de Dios permite que se la podamos aplicar a la iglesia. Y entonces va a señalar él que la iglesia es pueblo de Dios en Cristo. ¿Y de qué manera está configurada? En el cuerpo de Cristo. Ahí toma otra imagen de la iglesia que se venía desarrollando también con una tradición teológica propia y que va a estar muy presente antes del Concilio Vaticano II, y va a decir al mismo tiempo que la iglesia es pueblo de Dios y a la vez cuerpo de Cristo. Va a haber una complementariedad entre estas dos nociones, entre pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Y esta complementariedad es tan importante porque él llegará a definir a la iglesia como el pueblo de Dios configurado en el cuerpo de Cristo. Y ahí, a partir de esa unión, llegamos al segundo punto de nuestro trabajo, que es la iglesia. La iglesia según Joseph Ratzinger. Ratzinger emplea también la descripción de la comunidad cristiana primitiva en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se habla que la iglesia perseveraba en la oración, en la fracción del pan, que tenían todo en común y que escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Y a partir de esa idea vamos a encontrar 3 rasgos centrales, que son la presencia de Dios, la centralidad de la Eucaristía y el tema de la comunión. Estos 3 van a ser aspectos centrales de lo que Benedicto XVI dirá sobre la iglesia. Y bueno, los teólogos siempre, los estudiosos de Ratzinger siempre han hablado de que la iglesia en Benedicto XVI se puede describir como teológica, como eucarística y de comunión.
La eclesiología de Benedicto XVI se centra tiene esos tres epítetos. ¿Por qué? Porque los tres rasgos centrales de la iglesia en Ratzinger son estos: la presencia de Dios, la Eucaristía y la comunión. Como lo dije al principio, en los últimos 60 años ha habido una conciencia de que la iglesia necesita ser reformada, necesita estar reformándose. Y esa conciencia de reforma también está presente en Ratzinger. ¿Por qué? Pues Ratzinger dice, sí, la iglesia necesita cambiar, pero ese cambio debe estar orientado en que la iglesia debe ser más consciente de su presencia divina. La iglesia, Ratzinger dirá, no brilla por sí misma. Él empleará aquí una metáfora que usan los padres de la iglesia, que es que la iglesia es como la luna. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. De la misma manera, la iglesia no brilla con luz propia, sino que refleja la luz del sol, que es Cristo, el sol que viene de lo alto. En ese contexto, Ratzinger hablará de que la iglesia, sí, debe ser reformada, pero el criterio que debe tener la iglesia no es centrarse solamente en el hacer, en querer buscar ser más humana, sino que debe ser al contrario, más divina. El criterio de reforma no es solamente las modas, las ideas de la sociedad predominantes, sino la fidelidad al mandato del Señor. Y en resumen, Ratzinger señala eso, que la iglesia debe mirar más a su Señor y debe contemplarlo más. Y para emplear la reforma, para explicarla, emplea otro símil, que es con la escultura. En la escultura se tiene el bloque de mármol y lo que va haciendo el artista es darle forma. La iglesia es ese bloque al cual Dios le va dando forma. No, ¿para qué? Para pasar de ese bloque brusco y se vea la belleza, y se vea esa belleza divina que tiene la iglesia. En ese orden de ideas entra el segundo aspecto, que es la Eucaristía. La Eucaristía, que es el sacramento centro y raíz de la vida eclesial. La eclesiología de Benedicto XVI se define como eucarística, es porque la manera en la que se configura la iglesia es en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo está presente también la Eucaristía. Entonces, aquí Ratzinger hablará de que la Eucaristía va a ser el centro y raíz de la vida de la iglesia. Por eso, señala que pues, se debe tratar con mayor reverencia y se deben evitar pues, ciertos abusos en la celebración litúrgica. Bueno, todos estos puntos, la Eucaristía, la presencia de Dios, suenan un poco intimistas, muy espiritualistas. ¿Será que tiene alguna cabida en lo social? Ratzinger hablará de que la iglesia debe también llevar esta participación del misterio cristiano, debe llevar al servicio, a la caridad. Y unido a los dos rasgos que describíamos en los Hechos de los Apóstoles, se ve que la iglesia tiene todo en común, está llamada a ser uno solo y también a guardar la enseñanza de los apóstoles. De esa manera es que la iglesia es comunión. O sea, está llamada a la comunión. Y esto se ve, pues, en el servicio, en la caridad, pero también en la fidelidad a las enseñanzas de los apóstoles y sus sucesores. Ratzinger tomará esta parte de la eclesiología de comunión para defender, pues, la comunión de los obispos entre sí y también la comunión del Papa con el resto de los obispos. Y, pues, el ejercicio del primado del Papa, pero, pues, por razones de tiempo no voy a mencionar eso acá. A partir de eso, llego a la pregunta. ¿Ratzinger propone simplemente algo espiritualista o tiene cabida en lo social? ¿Se puede aplicar esto que Ratzinger dice? Y pues para aplicarlo, escogí el continente más retador, que es América Latina.
¿Por qué? Porque la iglesia en América Latina tiene una gran actividad, un gran compromiso con la realidad social, que no viene desde los últimos 100 años, sino desde la colonia. Desde los tiempos de la colonia, la iglesia ha promovido la dignidad humana, ha anunciado el mensaje de Cristo a todas las partes, a todos los pueblos, y pues ha estado muy presente en la vida de las diferentes culturas. Sin embargo, y bueno, también ha tenido una gran reflexión teológica desde los años 20, de los años 30, pero esto va a florecer más tras el Concilio Vaticano II, que es que ya los obispos se han organizado, conscientes de su realidad social, han creado la Conferencia del Episcopado de Latinoamérica, el Consejo Episcopal Latinoamericano, se han reunido varias veces, desde 1899, con el primer concilio plenario, luego pues el primer concilio de obispos en Río de Janeiro en el 57, y las dos conferencias más famosas que son la Conferencia de Medellín del 1968 y la de Puebla de 1979, en donde van a generar pues ideas que no están muy desarrolladas en el concilio, como por ejemplo la opción preferencial de la iglesia por los pobres, también el método ver, juzgar y actuar, y la necesidad de una liberación. Idea que también va a estar muy presente en toda la tradición teológica del continente, como lo encontramos en las diferentes corrientes, entre las cuales destaca la teología de la liberación, que pues trata de buscar una liberación a la situación de opresión que vive el pueblo latinoamericano, de la cual pues es consciente la jerarquía. Otras corrientes teológicas que se desarrollaron también son pues la teología del pueblo, la teología feminista, entre muchos, y la teoría de autores como Buenaventura Kloppenburg, José Miguel Ibáñez, entre muchos otros, que contribuyeron pues a todo el debate eclesial y teológico del continente. Ya con este contexto de cómo es la iglesia en América Latina, Ratzinger propondrá varias cosas. En primer lugar, como lo recordará muchísimas veces, la iglesia necesita una conversión al Señor, a Cristo, ser más fiel a Cristo. Para ello, pues defenderá también la centralidad de la Eucaristía y pues fomentar la participación en la Eucaristía en el continente y la promoción social, porque pues participar del misterio cristiano debe conducir al servicio, a la caridad, al cuidado del prójimo. Y este desarrollo humano, desarrollo social, debe tener en cuenta que su norte es Cristo. No debe perderse en ideologías políticas o en ideas terrenas, sino tener en cuenta principalmente a Cristo. Adicionalmente, en este rol juegan de gran ayuda los laicos, a los que hay que promover que participen más en la vida eclesial, en la vida social y en la vida cultural de las naciones. Y además, pues Ratzinger defenderá la necesidad de renovar ese impulso misionero de la iglesia, de dar a conocer más a Cristo. Pues para ello hay que convertirse a Cristo y hay que anunciar. De esa manera, Ratzinger, en pocas palabras, lo que propondría sería vivir el compromiso que tenemos como discípulos misioneros. De esa manera, la iglesia, siendo fiel a Cristo, puede ser fiel a sí misma. Su finalidad principal, y entonces, como decía, la primera pregunta era, ¿qué se espera de la iglesia? Pues, ¿qué se espera? Que anuncie a Cristo. Que sí, que promueva la dignidad del desarrollo, pero todo eso a la luz del anuncio de Cristo. En esta manera es que Ratzinger aporta. Muchas veces podría parecer que sería una crítica a la teología en América Latina, pero, porque pues, por todos sus avances sociales, pero Ratzinger lo que quiere aquí es darle un nuevo norte. Y ese norte es pues que sea Cristo el centro, que sea cada vez más Cristo el centro. Y no solamente lo que hagamos, sino pues a la luz del Señor.
Eso es lo que, en pocas palabras, Ratzinger propone. Ser más conscientes de nuestra labor de discípulos misioneros y siendo cada vez más fieles a Cristo, somos miembros auténticos de la Iglesia. En conclusión, Ratzinger propone eso. Propone que la Iglesia sí. Y a partir de ese carácter de que la Iglesia es signo, de que debe buscar constantemente al Señor, pues llegué a las siguientes conclusiones. La primera, que la sacramentalidad es un rasgo esencial de la Iglesia. O sea, la Iglesia es signo. ¿Y signo de qué? De la presencia de Dios en el mundo. Y eso es lo que debe comunicar. Y a la luz de esa definición de la Iglesia como pueblo de Dios en el cuerpo de Cristo, podemos encontrar ese rasgo sacramental de la Iglesia, signo. En segundo lugar, sí, participamos del misterio de Dios presente en los sacramentos, en la palabra, pero eso nos debe llevar a la caridad, a la fraternidad. Ratzinger es enfático en esto. El mensaje cristiano debe llevar a la caridad, al servicio del prójimo. Y no es algo meramente intimista, algo meramente espiritual, como lo podían señalar algunos de sus estudiosos, sino que nos lleva al servicio. En conclusión, todo esto que propone Ratzinger de convertirse al Señor, yo llegué a la idea de que es algo que se puede aplicar y algo que incluso es necesario para la Iglesia, ya sea en América Latina o en cualquier parte del mundo, que se convierta constantemente a Dios. Y pues esto a grandes rasgos es la presentación de mi trabajo. Bueno, muchas gracias. Entonces, el profesor Asraf había dicho pues que no podía asistir, pero envió sus comentarios que se te pasaron en su momento, ¿no? Ya los Sí, señor. en cuenta sobre, él dice que se observó un desarrollo adecuado del marco conceptual del tema de la tesis y al hacer la revisión del trabajo se incluyeron en el archivo algunas sugerencias concretas que se recomienda tener en cuenta. Claro que sí, padre. Luego también dijo que la tesis desarrolla su argumento con rigor suficiente. Sin embargo, se recomienda complementar los siguientes puntos, presentar un estos comentarios corresponden a las competencias de las 4 competencias que están previstas en el documento maestro de la maestría. En tercer lugar, dice que se observa rigor metodológico suficiente y se sugiere solamente hacer algunas precisiones indicadas en los comentarios al texto. La idea es que esto más adelante pueda terminar como una publicación, ¿no? Entonces, en cuestiones de forma, se recomienda alinear el cuerpo del texto, cosas ya más discutibles. Y por último, la idea presentada es clara y se observa apropiación del tema. Sin embargo, es necesario corregir algunas palabras, citas y referencias que él señaló con color rojo y amarillo en el cuerpo del texto. Sí, señor. Que lo asumiste Sí. en esta exposición. Sí, justamente como le había comentado, las correcciones eran principalmente de forma. Con respecto a las partes, pues tenía que guardar un cierto cuidado con no extenderme más de lo pedido y pues para evitar una sobreextensión del trabajo, pues hubo algunas partes que no se pudieron explicitar más. Sobre la eclesiología eucarística, pues se mencionó al respecto de que este concepto Ratzinger lo tomaba de Henri de Lubac, quien pues en varias de sus obras mencionaba ese aspecto social y ese aspecto eucarístico de la iglesia. También pues Ratzinger lo desarrolla en varias de sus obras. Dice, bueno, al final, desde principios del siglo XX, pues la iglesia pues empieza a ser más consciente y los teólogos empiezan a ser más conscientes también de ese papel de la Eucaristía como elemento unificador. De hecho, este es un concepto que Ratzinger también toma de los teólogos ortodoxos, como Pavel Evdokimov, como también lo mencioné en el trabajo. Sí, conviene pues hacer un poco más el rastreo, pues, pero para evitar caer en una sobreextensión.
y cumplí pues el límite requerido, no lo pude desarrollar más a fondo, solamente lo mencioné como un aspecto central. Profesor Rudy, le agradecemos de nuevo su aceptar realizar esta tesis, su compañía con nosotros hoy desde Brasil. ¿Está en Brasil? Y entonces, pues también le agradeceremos sus comentarios ahora. Que no se oye, estás con el micrófono apagado. Profesor Rudy. ¿Me escuchan? ¿Yo? ¿Ahora? Sí. Muy bien. Padre Euclides, de nuevo, gracias por la invitación. Es siempre para mí una alegría hablar de Ratzinger, sobre Ratzinger. Entonces, a mí no es, esto para mí no es trabajo, es diversión. Entonces, seguimos con mis comentarios. Tengo, así, intentaré ser muy objetivo. 8 puntos, muy objetivos. Mis comentarios están también muy condicionados por las lecturas que tengo en los últimos días realizados sobre la teología de la liberación y Ratzinger, porque ahí tenemos en el fondo también mucho de lo necesario para comprender Ratzinger y su mirada sobre América Latina. Entonces, hay que pensar en este punto. Del punto de vista de la estructura, punto 1. Me parece que está muy bien desarrollado, tiene una estructura muy clara, estos 3 grandes capítulos. Me parece que hay solamente que tal vez esto siempre para la ampliación del trabajo. Yo tengo siempre la conciencia que hay un límite de páginas, hay un límite de tiempo, entonces todo esto es para el crecimiento del trabajo, para que también yo ofrezca mi visión de un lector ah, muy simpático al tema y al autor, y también al redactor, y también un lector crítico por mi experiencia de lectura de todo esto, sí, de Ratzinger. Entonces, me parece que se podría solamente, dentro de esta estructura que ya está muy clara, intentar diferenciar más claramente el primer y el segundo capítulo, porque sí, están muy conectados, y el tercer es un poco más aislado, no aislado, tiene una identidad distinta, porque los 2 primeros son muy eclesiológicos. Y el tercer tiene un matiz un poco sociológico, que es de hecho el fondo de la discusión, sí, entre un concepto muy de eclesiología muy sacramental, muy teológico, y otro muy político, sociológico. Entonces, evidentemente, la danza del trabajo va por estos dos puntos, por esos 2 polos. Entonces, me parece que hay que tal vez poner la discusión eclesiológica un poco más clara. El primer capítulo, la discusión pre-Vaticano II, la discusión entre las 2 guerras, entre una eclesiología pueblo de Dios y una eclesiología cuerpo de Cristo, y Ratzinger está en este grande movimiento que llega a una posición conciliatoria, porque la crítica que se dirigía, por ejemplo, el concepto de cuerpo de Cristo, era la crítica que no era un concepto, sin embargo, una imagen. Que pueblo de Dios es un concepto, cuerpo de Cristo es una imagen. Ratzinger, en la verdad, él rehabilita el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, como un concepto que sí dice lo que es la iglesia. ¿Sí? Porque decían que no era una imagen porque le faltaba tal vez la concretud. Y Ratzinger da la concretud a la idea de cuerpo de Cristo con su aspecto sacramental, porque la Eucaristía es algo concreto. Es sacramento porque tiene la dimensión visible, sensible, y es misterio también. Entonces, esta dimensión entre la señal y el misterio, lo concreto y lo invisible, ¿sí? Tal vez se podría señalar un poco más. Y entonces, esto hay una discusión pre-Vaticano II. El segundo capítulo es la discusión del Vaticano II. Entonces, en el primer capítulo, ¿dónde se sitúa Ratzinger? Muy bien, está ahí, está desarrollado. Sin embargo, me parece que hay que dejar más claro, porque en un momento has dicho que la posición de Ratzinger es ambivalente.
he buscado, incluso yo no soy yo no soy un hispanohablante nativo, entonces voy a buscar si el concepto de ambivalente tiene el mismo sentido y tiene en portugués. Siempre ambivalente también es ambivalente porque puede dar la idea de confusión, de que falta de claridad. Entonces, Ujú, Ratzinger tiene sí una posición compleja y mira de hecho que el concepto de pueblo de Dios ha sido desarrollado en Lumen Gentium. Sin embargo, hay equívocos en su aplicación y en su lectura en distintas formas de teología, como la teología de liberación y otras. Entonces, me parece que la posición de Ratzinger no es ambivalente, por lo menos es muy clara, sin embargo, es conciliatoria, porque él puede tener una mirada doble, decir, muy bien, estoy de acuerdo con el concepto, sin embargo, no estoy de acuerdo con las lecturas que hacen de él. Este es ujú. el punto. Entonces, el segundo capítulo me parece que ha faltado es un capítulo muy bueno, muy claro. Yo desarrollaría un poquito más la conexión entre Ratzinger y el Vaticano II. ¿Por qué? Me parece que usted da por ya atestado que la eclesiología de Ratzinger es la eclesiología del Vaticano II y la eclesiología del Vaticano II es de Ratzinger. Evidentemente, Ratzinger es un teólogo del concilio, sin embargo, tiene diferencias, tanto que su lectura tiene sus estudios sobre Lumen Gentium, tiene su lectura sobre los Gaudium et Spes. Entonces, me parece que sería interesante afinar, dar un poco más de especificidad. Ratzinger decía esto antes del Vaticano II, decía esto durante el Vaticano II, y en Lumen Gentium podemos identificar estas similaridades y estos contrastes entre Ratzinger. Porque cuando Ratzinger dice, muy bien, Lumen Gentium ha desarrollado eso, sin embargo le faltaba esto. Entonces, esta equivalencia Vaticano II de Ratzinger, por más que encontremos afinidades, no hay tal vez una equivalencia total. Entonces hay una frase que deja muy claro esto, que es como si la idea de Vaticano II de Ratzinger fueran idénticas. Me parece que esto es un poco más complejo. Incluso he sentido un poco de falta porque aquí en la referencia aparece solamente en su edición alemana y la tenemos en español. Creo que es una falta muy importante. Esto para mí tal vez es la falta más importante de una presencia más declarada del volumen 1 del tomo 8 de las obras completas, que está citado en alemán y la tenemos aquí. Y aquí está muchas de las cosas. He visto que usted ha aprovechado mucho la, la introducción que Ratzinger ha hecho al volumen sobre el pueblo y casa de Dios y San Agustín. Sin embargo, aquí tenemos toda la parte C sobre la iglesia como sacramento y me ha dado así, me ha llamado mucha atención que usted ha desarrollado la idea de presencia de Dios, la idea de presencia de Dios en pensamiento de Ratzinger para justificar su eclesiología como la eclesiología teológica, y esto está muy bien porque es una eclesiología que da la primacía a Dios. Sin embargo, me parece que hay que desarrollar el concepto de iglesia como sacramento, porque es la idea de sacramento que de hecho da una nueva luz sobre el pueblo de Dios, porque la idea de sacramento es siempre la idea de que algo visible, sensible, captable por los sentidos, o sea, entonces es verificable para dar un poco de respuesta a la inquietación de muchos por algo muy concreto, casi algo positivista, pero hay el misterio por detrás de todo esto. Entonces, la noción de sacramento tiene mucha importancia. Y aquí después, en este libro, tenemos pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo, que es un otro punto que quiero llamar atención. Entonces, me parece que sí justifica la eclesiología de Ratzinger como la eclesiología teológica. Tienes que dar la atención a pueblo de Dios, a cuerpo de Cristo y también dar el carácter pneumatológico a comunión. El Espíritu Santo aparece ahí, sin embargo, el Espíritu es comunión. Ratzinger dirá esto, Espíritu Santo como comunio. Entonces, tal vez para dar el cuadro completo, eh, volver un poquito al tomo 8, volumen 1, o volumen 1, tomo 8, no sé cómo es en español aquí, Ocho. como iglesias siguen entre los pueblos. Me parece que esto ayudaría muchísimo. Muy bien.
para no hablar demasiado, me ha llamado mucha atención, y esto es mi inquietación en los últimos días, es que usted ha dado así ¿cómo diré? Una advertencia. Puede parecer que Ratzinger es idealista, puede parecer que esto es idealista. En este momento que leyendo el capítulo 3 de tu texto tan bueno, he pensado mucho en esto, intentando leerlo como alguien que vive en América Latina, conoce sus contrastes, sus desigualdades y mira, sí, muy bien. Yo creo en Ratzinger, yo lo conozco, yo acepto su concepción eclesiológica, sin embargo, quiero saber lo que puedo hacer en el campo de la política, porque la iglesia, Ratzinger, y estás aquí en el capítulo 3 en una situación muy delicada. Y esta es la belleza del trabajo porque estás avanzado por algo muy delicado. Porque Ratzinger dirá de un lado, la iglesia no puede dar programas políticos porque no tiene soluciones técnicas. Por otro lado, tiene que dar valores, dar principios para orientar la vida política. Entonces, estás aquí en un campo muy, muy delicado que si llegas a dar algunos pasos muy, muy largos, puedes ofrecer un programa político que no está en Ratzinger. Y si Ujú. no avanzas para situaciones concretas, queda solamente en las ideas. Entonces, me parece que hay que pensar en el tercer capítulo con los interrogantes también que Ratzinger tiene, que viene, por ejemplo, de la teología de liberación y otras teologías críticas que tiene delante de sus ojos la situación muy concreta de América Latina. Por eso tengo una sugerencia, dos sugerencias, la verdad. Para el tercer capítulo quedar más profundo, cortando algunas cosas tal vez, sería recurrir a hacer un mapa de los escritos de Ratzinger exclusivamente para América Latina. Por ejemplo, ha hablado para Chile, Perú, incluso a las conferencias en Bogotá, a la Comisión de la Doctrina en Bogotá en 84, el punto más alto de la discusión sobre teología de liberación. Entonces, si miras este mapeo y lo que Ratzinger dice sobre América Latina, de hecho, sí, cómo mira América Latina, cuáles son los problemas, hablará de que pobreza, por ejemplo, hablará de la devoción popular, porque la religiosidad popular, porque es un tema que va a aparecerá, por ejemplo, en sus discursos para Pontificia Comisión de América Latina. Entonces, yo haría este mapeo para lo que ha dicho para América Latina y sobre América Latina en otros contextos, como cardenal, como teólogo. Y también para una riqueza, tal vez, para alargar esta visión, yo recurriría también, en primer lugar, a Caritas in Veritate, que me parece que pues, se podría explotar un poquito más aquí, por lo menos un párrafo o dos, intentando identificar lo que ahí dice, por ejemplo, se puede aplicar a América Latina. Y un último punto, me parece que tienes algunos discursos de Ratzinger para como ya citado, mencionado, para Pontificia Comisión para la América Latina, que tiene algunas cosas, aportaciones muy interesantes. Y esto para el futuro, que es un poquito más largo, tal vez identificar los discursos del Papa Benedicto a los obispos en visita ad limina que vienen de América Latina, que eso es un poco más largo. Sin embargo, creo que ahí hay muchas respuestas para los interrogantes que pones en tercer capítulo, y creo que él quedaría más concreto sin llegar a un programa político específico que no es el objetivo del trabajo y no era el objetivo de Ratzinger, ¿sí? Para que el capítulo no quede idealista, ¿sí? Para que el capítulo no quede muy general y no llegue a puntos muy concretos, porque es muy bonito hablar de la evangelización, de la misión, de la Eucaristía, todo es muy bonito. Sin embargo, la gente tiene hambre, no solo del pan de cielo, ¿sí? No solo del pan de cielo vive la gente que tiene hambre ahí, ¿no? Sí, es lo que pienso, los teólogos críticos dirán. Entonces, lo que Ratzinger puede aportar, que no sea un discurso que sirve a la gente que está
sin hambre. Entonces, me parece que se puede llegar. En general, esto estoy poniendo aquí más, los elogios son obvios. Yo he evaluado, apuntado la nota, la cualificación final, y me parece que aquí mi idea es siempre decir, es un trabajo muy bueno y digo para finalizar, ha sido un trabajo que me ha dado muy placer en leerlo porque no sobra nada, en el sentido que nada está allí por poner alguna cosa para hacer un trabajo más extenso. No, es un trabajo objetivo, no hay una palabra que está ahí sin sentido, está todo muy bien puesto y creo que solamente se puede en el futuro desarrollar para que un trabajo que es tan rico pueda quedar más rico. Gracias. Muchas gracias, profesor Rudy. Queda una vez más demostrado que estas presentaciones públicas, sin ser sustentación, terminan siendo la última clase de la maestría para cada alumno y efectivamente nos abres perspectivas porque la idea es que seguiremos trabajando este texto entre los dos, pensando en una publicación más adelante. Entonces, te agradecemos tu lectura, tus comentarios. Con estas valoraciones tuya y del profesor Ashraf, la nota de la tesis es meritoria, la quinta tesis meritoria de las 20 que han pasado por el programa. Entonces, las felicitaciones para André y para sus padres aquí presentes. Y bueno, seguimos adelante, gracias a Dios. Este es el número, ¿el qué? No, que cuánto. No, esto aquí es meritoria. Entonces, más meritoria que ir por encima de 9.5. Me parece que en tu caso es 9.6. Entonces, pues agradecemos aquí incluso esa compañía virtual de un buen número de personas. Pasaron durante la presentación algunos egresados también, en la presencia de Fernando. Ahora vamos a festejar allí con un pasabocas y además continuaremos con invitados a la conferencia del rector de la Universidad de la Santa Cruz, que está en el auditorio David Mejía Velilla. Muchas gracias, profesor Rudy, y muchas gracias a los acompañantes virtuales y presentes. Un último aplauso para... Abrazos, hasta. Muchísimas gracias a todos